En nuestra emisión número 191 vamos a comenzar revelándote qué ha pasado con el Metro Caracas-Guarenas, otra obra inconclusa plagada de corrupción que pareciera ser el emblema del chavismo. Luego le vamos a poner la lupa al cierre de más de 100 emisoras radiales por órdenes de Conatel y vamos a cerrar explicándoles por qué la migración venezolana es tan importante para la economía norteamericana. Pónganse cómodos, esto está por comenzar. Bienvenidos a 3 en 1, tu suplemento informativo semanal con todo lo que necesitas saber de los portales Runrunes, Tal Cual y El Pitazo. A partir de este momento queremos invitarte a que disfrutes en los próximos minutos de los reportajes más destacados en estos 3 medios digitales. Siéntate, relájate y tómate el 3 en 1 de esta semana. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 191 del 3 en 1, un condensado de información que recoge lo mejor de los portales El Pitazo, runrun.es y Tal Cual. Soy Luis Miquilena, estoy encantado de estar nuevamente con ustedes esta semana acompañándolos en este condensado de información que preparamos para todos ustedes y les recuerdo que ya entramos en la semana número 139 desde que fue decretado el estado de alarma por la llegada del coronavirus a Venezuela. Como todas las semanas, los invitamos a que por favor mantengan las medidas de bioseguridad que garanticen su seguridad y la de sus familias. Y vamos a comenzar visitando el portal El Pitazo y aquí tenemos un reportaje de investigación que lleva por título Metro Caracas-Guarenas Guatire. Elevaron su costo en 600% y sirvió para pagar sobornos en otros países. Escuchen con atención, 9.000 millones de dólares, 5 muertos y 17 lesionados dejó la obra inconclusa del Metro de Caracas, de acuerdo a una investigación de la Alianza Rebelde Investiga conformada por los portales El Pitazo, runrun.es y Tal Cual para el especial de la red colaborativa Investiga Lavajato. La obra que el gobierno del fallecido líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, adjudicó a la constructora brasileña Odebrecht, se ha convertido en un emblema de la corrupción en Venezuela. De acuerdo a la ONG Transparencia Venezuela, la obra presentaba un avance de 27% hasta el año 2017 y hoy en día los vecinos de Guarenas y de Guatire lo único que pueden apreciar son esas columnas horrorosas de concreto que quedaron en la vía. En el año 2023, la obra va a cumplir 7 años desde que el heredero de la revolución, Nicolás Maduro, le hiciera esta promesa al pueblo. Escuchemos. Le agradezco a la clase obrera, a los obreros, a los trabajadores de la construcción, toda esta obra, a los consejos comunales y comunas cercanas de toda esta región, a la empresa Odebrecht, a los empresarios venezolanos, a los trabajadores. Ya estamos aquí, pues. Milagro de Chávez, aquí en la tierra. Aquí vamos nosotros continuando este legado magnífico, porque sabemos cómo hacerlo, porque queremos hacerlo y porque nos debemos a la única fuerza que nos debemos es al pueblo, a los intereses del pueblo. Guarenas, Guatire, el próximo año 2016, llueve, truene o relampaguee, ustedes tendrán su tren, Guatire, Guarenas y de ahí rumbo a Caracas. Vamos a conversar con el periodista César Batis para que nos aclare un par de dudas y nos responda un par de preguntas. César, bienvenido, espero estés muy bien, un gusto saludarte. Cuéntame algo, ¿en cuánto comenzó el presupuesto inicialmente de esta obra y hasta cuánto fue inflado? Hola Luis, muchas gracias por permitirme conversar con la audiencia de 3 en 1. La pregunta que planteas, bueno, mira, el proyecto comenzó en 1.300 millones de dólares aproximadamente. Claro, el presupuesto estaba establecido en bolívares y en dólares, pero el precio del dólar de la época o el tipo de cambio de la época oficial, digamos que estaba en los 1.300 millones de dólares. Tras una serie de modificaciones al presupuesto, de adendas, de modificaciones, de agregar nuevos elementos, este presupuesto ascendió a 8.700 y tantos millones, casi 9.000 millones de dólares. Lo curioso de esto y lo más lamentable de todo esto es que con todo ese dinero destinado a este presupuesto, lo que se hizo fue financiar el pago de comisiones en Venezuela y en otros países para que Odebrecht pudiera poner en marcha su mecanismo. Mientras en Venezuela de esta obra, el Metro Caracas-Guarenas, lo único que nos queda visible son unas columnas que lo que han servido es para que ocurran accidentes, y como sucedió en el año 2021, 5 personas fallecieron tras chocar con esas columnas.
lo que sin duda, como lo decimos en el reportaje, al cierre del reportaje, deja en evidencia que, como lo dice el eslogan de Transparencia Venezuela, la corrupción mata. ¿Y a qué conclusiones llegó en aquel momento el equipo de la exfiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, sobre esta aparente red de corrupción? Luis, sobre la pregunta que me haces acerca de las conclusiones a las cuales llegó el equipo de la exfiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, en la investigación sobre este caso, presunto caso de corrupción, debo decirte que entre el año 2016 y 2017 la Fiscalía General de la República realizó dos investigaciones, una por el puente Nigales y a partir de enero del 2017 una por la generalidad de los casos de Odebrecht en Venezuela. Y eso ocurrió porque entre noviembre y diciembre de 2016 se reveló en Brasil que impactó al mundo entero el caso Lavallato. Y en el caso de Venezuela específicamente se hablaba de estos 98, 99 millones de dólares que Odebrecht pagó en comisiones a funcionarios del oficialismo y la oposición. Ojo, muy pendiente de esto, porque se ha señalado solamente a los funcionarios del oficialismo, pero los alcaldes, gobernadores y otros que recibieron dinero de Odebrecht por pago de comisiones, que aparecen en las declaraciones de los gerentes de Odebrecht, a ellos no se les ha hecho las debidas preguntas o no han respondido a las preguntas que se le han hecho sobre su participación en este presunto caso de corrupción. En todo caso, debo decir que entre el diciembre del 2016 y julio del 2017 se adelantaron una serie de diligencias. La investigación en sí comenzó en enero del 2017, la investigación ya por el caso Lavallato, en enero de 2017. El 14 de febrero del 2017 hubo un allanamiento, o dos allanamientos, mejor dicho, dos allanamientos a dos oficinas de Odebrecht en Caracas. Y de esos allanamientos se obtuvo una información muy valiosa que forma parte de la base de datos de la cual nosotros extrajimos los datos de este caso específico del Metro Caracas Guarenas. El 5 de agosto del año 2017 se frena toda la investigación porque en ese justo momento el TCJ desplaza a Luis Ortega Díaz y nombra a Tarek William Saab. Tarek William Saab asegura que solamente existen 20 páginas del expediente de Lavallato, pero lo vimos y lo revisamos. No son 20 páginas, son 20 carpetas con información de la investigación realizada por los fiscales en la gestión de Luis Ortega Díaz. Muchísimas gracias, César. Pasamos ahora a visitar el portal runrun.es y aquí tenemos una RR Plus de un tema al que hay que tenerle muchísimo cuidado y seguirle muy bien los pasos, y es el cierre masivo de radios que antecede a las elecciones en Venezuela. Casi 100 emisoras han sido cerradas por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones en lo que va del año 2022. Un estudio independiente demuestra que previo a años electorales en Venezuela, el cierre de emisoras alcanza picos. Así es como en el 2009, antes de las elecciones en la Asamblea Nacional en el año 2010, se cerraron 55 estaciones y en el año 2017, previo a los comicios presidenciales del 2018, 30 fueron clausuradas. Carlos Correa, el director de la ONG Espacio Público, dijo que la estrategia de Conatel es clara. Prestemos atención. Yo creo que se están tomando previsiones anticipadas para potenciales eventos electorales, no solo las presidenciales, sino también las elecciones locales, porque las emisoras tienen mucha influencia en el debate local. Vamos a conversar con el periodista Francisco Zambrano, autor del reportaje, para que nos aclare un par de dudas. Francisco, bienvenido, espero estés muy bien. ¿Cuántas emisoras ha cerrado el chavismo? Bueno, Luis, de acuerdo a la ONG Espacio Público, al menos 233 emisoras de radio han sido cerradas entre 2003 y 2022. Esta cifra representa el 64% de los medios que han sido apagados en Venezuela en los últimos 19 años de chavismo. Según Marco Ruiz, que es el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, el 70% de los medios de comunicación en Venezuela actualmente son estaciones de radio.
el mismo Ruiz dice que el cierre de radios se ha convertido en una política sistemática y reiterada de este gobierno que no solamente genera un daño para los radioescuchas y para la libertad de expresión, sino para también personas que allí trabajan. ¿Y qué cantidad de empleados han sido perjudicados por esta medida de Conatel en lo que va del año 2022? Bueno, como te dije anteriormente, no solamente la libertad de expresión se ha visto pisoteada por este cierre masivo de emisoras de radio y también los radioescuchas. Igualmente se han visto perjudicados alrededor de 1.000 empleados, según Marco Ruiz, quien es el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, tanto directa como indirectamente. De acuerdo con Ruiz, septiembre y octubre de este año han sido los meses más recios para periodistas, operadores, productores y locutores. Tan solo en un fin de semana, en el municipio Colina del estado Falcón, es decir, en la Vela de Coro, cerraron 9 emisoras, dejando sin trabajo, por supuesto, a un gran número de personas. Ruiz dijo que hay temor a denunciar estas medidas del gobierno por represalias y que muchos aún confían en que le puedan devolver sus señales. Muchísimas gracias, Francisco. Cuídate mucho. Esta semana le toca el turno de cierre al portal Tal Cual y aquí tenemos un trabajo que lleva por nombre La invasión venezolana en Norteamérica es necesaria para la economía de Estados Unidos. Según los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, Estados Unidos recibió en los últimos 12 meses a casi 200.000 venezolanos. De acuerdo a un estudio elaborado por académicos de la Universidad Luterana de California y el Colegio de Medicina David Geffen, el aporte de la comunidad latina a la economía estadounidense es enorme. Y es que aunque no hay especificaciones sobre la porción de la población venezolana dentro de este aporte latino al Producto Interno Bruto estadounidense, los más de 500.000 venezolanos en ese país conforman una fuerza laboral importantísima. Vamos a conversar con el autor del reportaje, el periodista Brian Contreras, para que nos aclare un par de dudas. Brian, espero estés muy bien, un gusto saludarte. Cuéntame, ¿en qué influye la tasa de longevidad y nacimientos en los Estados Unidos en este sentido? ¿Necesita ese país más inmigrantes? Hola Luis, un saludo para toda la audiencia de 3 en 1. Para responder a tu pregunta, pues lo que ha estado ocurriendo en Estados Unidos es básicamente un proceso en el cual la población está envejeciendo, específicamente en algunos estados que además son importantes para la producción de ese país. La media general de edad ha estado avanzando, lo que quiere decir que cada vez hay menos personas en edad laboral, lo cual es un problema para la industria. Esto se combina con otro fenómeno que ha estado viviendo ese país, que es básicamente también en algunos estados una tasa de natalidad baja, lo que quiere decir que están naciendo pocos niños, y aunque no sea un problema en este momento, dentro de unos 20 años, cuando ya esa generación tenga una edad laboral, va a haber un hueco, un déficit en la industria norteamericana y no va a haber suficientes trabajadores para cubrir esa demanda que va a requerir el mercado laboral estadounidense. Es en este punto en donde entran en juego pues los inmigrantes y concretamente la comunidad latina, entre la que se ocupan o se ubican algunos venezolanos, ya que son una de las fuerzas laborales más importantes de Estados Unidos, y en este contexto de insuficiencia de mano de obra, pues van a tener un rol bastante importante a futuro. ¿Y cuál es el perfil laboral del venezolano que se va a Estados Unidos? Bueno, el perfil del venezolano que va a Estados Unidos con el propósito de trabajar depende muchísimo del periodo histórico en el cual se haya dado su migración, porque hay varias etapas muy diferenciales la una de la otra en la cual venezolanos han viajado a Estados Unidos con ese objetivo, ¿no? de incluirse en la fuerza laboral estadounidense. Hubo una primera etapa que se dio en la primera década de los 2000, en donde, por ejemplo, después del paro petrolero se hizo una reestructuración de PDVSA y muchos perfiles profesionales de ingenieros, de arquitectos, de expertos en química, petroquímica, fueron a la industria petrolera estadounidense. Ya después de los 2010 en adelante, que empiezan los problemas ya políticos y económicos en Venezuela, la orientación cambia y vimos muchos perfiles
también profesionales, pero que no iban directamente a ocupar una posición, un cargo en las áreas en donde se especializaron. Entonces se dio esta segunda etapa migratoria y ya luego hubo una tercera, que es la que vemos más en el Darién, por ejemplo, en donde pues hay perfiles de todo tipo. Hay personas que son trabajadores ya profesionales, que tienen conocimientos profesionales, y otras que pues tienen un grado académico bajo o que no tienen una profesión o experiencia laboral, pero están saliendo desesperadamente hacia Estados Unidos, pues buscando una mejor calidad de vida porque Venezuela no se las puede garantizar. Muchísimas gracias, Brian. Señoras y señores, con esto hemos llegado al final de nuestra emisión número 191 por esta semana. Como siempre, les pedimos apoyo para que nos ayuden a llegar a mucha más gente, y lo que deben hacer es muy sencillo, y es compartir el enlace que van a encontrar en diferentes plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, y recuerden que también para su comodidad nos van a encontrar en la plataforma de videos YouTube. Nuevamente reiteramos nuestra invitación a que por favor mantengan las medidas de bioseguridad que puedan garantizar su seguridad. En la producción de este espacio estuvieron Jean-Nali Fermín y Francisco Zambrano, y en la edición Abraham Moncada. Narro para ustedes Luis David Miquilena Hernández. Un gusto haber estado acompañándolos durante estos minutos. Espero que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho y recuerden que nos vamos a escuchar la próxima semana, el próximo viernes. Hasta luego.